aquí estamos llenando abono de oveja al costal para luego trasladarlos con los burros a la chacra. Y ahora, señoras y señores, nuevamente en el escenario, la internacional ganadera, Alcanforcita de Guayana, es hermano. Y ahora quiero que canten todos, al compás de la música, oído, oído la música. La quita el Quincy. Hay dos caminos, caminos distintos. Hay dos caminos, caminos muy largos. Hay dos caminos. Amigos, nos encontramos en Puente Cóndor. Hoy día vamos a realizar el trabajo de Pactason Papata. El Puente Cóndor sector de Sánchez. Ternyata Sánchez. El tarpos cuando me papacarja. Igual no te fue chicano. El Puente de Sánchez. Tapi ni kacang dia, ada ni kacang dia, kalau kacang lah. Untuk tape kacang, lebih digunakan tape. Ini tape kacang. Sanchez. Sini, ada Sanchez tape yang Sanchez. El abono se le pone en cada mata de la papa para que cuando la papa crezca llegue hacia el abono y le dé más fuerza el abono. Y estamos viendo de esta manera, tenemos una medida específica para que alcance, ¿no? El abono. Que yo lo llevo calculadamente más o menos qué cantidad puede alcanzar hacia la cantidad de papa que sembramos, ¿no? Y de esta manera primero le pongo el abono en cada mata de la papa y luego ya empiezo a chacmear para luego hacer su respectivo pacta, ¿no? Ahora sí vamos a poder hacer el chacmeo. Como podemos ver, ahí ya está puesto los guanos en las patitas que hemos sembrado. Y ahora vamos a hacer el chacmeo solamente por el medio del surco, como abriendo surco ya, de esta manera. La papa es uno de los alimentos más consumidos en el Perú y el mundo. Sin embargo, su comercio se limita a un número limitado de variedades de papas blancas y amarillas, cuando existe toda una gama de sabrosas y mágicas papas nativas, casi escondidas en las zonas altoandinas que el mundo debe conocer y saborear, no solo por su gran valor nutricional, sino que representan un carrusel de posibilidades gastronómicas para todos los paladares. Atocincho, Carmen Alto, Chiara, otro, Macaicasa, Quilua. Los amigos de Soco están vivos, Pincho. Siempre con producciones Quinto Musical, en el corazón del pueblo.
podemos hacer de esta manera. Ya hemos hecho el chacmeado y así. Ahí con su pack, sí, ahí está. Zapalón, champa, chachi. Ahí va a chapa por el chiste. Para un regloso que ya lo he chacmeado. Me estoy asegurando por si llueve para que la tierra del chacmeado no se haga barro. De esta manera trabajamos nosotros en el campo. Estas son las papas nativas que hemos sembrado. Las papas nativas solamente crecen en las alturas, a partir de los 2800 metros sobre el nivel del mar hasta más altura. Y solamente en este terreno, el terreno bueno la tierra buena es solamente 20-30 centímetros de profundidad. Más profundo ya la tierra ya no tiene nutrientes. Es por ello nosotros hacemos así, porque si lo hacemos tractorear, el tractor lo va a maltratar el terreno. A otras papas como peruanita, papa única, papa wild, eso sí lo hacemos tractorear, ¿no? De esta manera hacemos nuestro trabajo acá en el campo, a sembrar nuestras papas nativas, que son las papas que en el medio tienen colores pigmentados. Bueno, seguimos avanzando en nuestro trabajo. De esta manera va quedando. Kaya nang kita nagsipak taros hans. Kaya kasusong lah. Ini kusungs. Así va quedando. Este de acá falta todavía. Y para allá también falta, termina todavía. Allá. Todo esto es de una familia. Este terreno fue de mi bisabuelo, de mi abuelo, de su papá. Allá están los burros también. Entonces, quiere decir, los hijos, los nietos ya nos compartimos parcela por parcela ya. Un pedazo por pedazo. Yo también solamente he sembrado un pedazo. Acá en otros sitios tengo lo que ¿no? Así va quedando. Este es lo que hemos chacmeado nomás. Y por este lado está lo que está pactar los antes que queda mucho. Que trabajas. Somos parte de tu vida, ¡Parte de tu mundo! producciones musicales del pueblo para ¡El pueblo! Urco Pipas, ¡Hasta pipas! May Pipas, Jay Pipas, siempre en tu corazón. Arpas Jay, 30 cuerdas Jay, violín Jay, 4 cuerdas Jay. Ay, ay, ay. Abrimos acá. Vemos la papita que ya está empezando a brotar un poquito ya. Y acá encima lo vamos a poner nuestro guano. Aquí tenemos nuestro guano, abono de oveja. Así, sobre encima, para que cuando crezca la papita llegue el abono nuevo y demás. Pues acá al otro lado igual. Por acá sí ya está un poquito, ya está brotando. Ya. Vamos a apreciar, está brotando ya un poquitito. Un par de días más ya va, se va a ver salir la tierra, pues, para que cuando salga a la tierra ya llegue solamente al abono, y el abono va a empezar a hacer calentar y va a crecer un poco más rápido, y así.
más abajo está el río. Hay un cóndor de piedra allá al frente. Vamos a hacer un video también de hacer un tour. Y también por la parte de arriba hay bosque de piedras. De diferentes formas, tienen formas, peculiaridades, ¿no? Vamos a ir un día a hacer un tour también por ahí para mostrarles a ustedes. Así es el panorama acá. Este es el lugar Puente Cóndor, se llama así porque hay un cóndor de piedra allá. De acá no se ve, se ve desde el puente mismo. Más abajo hay un puente y por allá hay un torre de piedra. Nosotros lo llamamos Torre de Jaja, así lo llamamos. De su parte de abajo se nota, parece un torre de piedra. Está sobre el río está pasando por su debajo de la torre de piedra. Y así seguimos avanzando con el trabajo. Ha caído granizada. Ha caído la granizada, hace 1 hora de granizada ha caído. Acá nos ha perjudicado el trabajo, nos ha hecho paralizar. Canta, chinita. Los hijos de Tintay. Amigos, después de la tormenta viene la calma y este es el paisaje espectacular que nos muestra la naturaleza. Nosotros seguimos trabajando en la espalda todavía.
Como pueden apreciar, el paisaje es, la naturaleza nos regala impresionantes vistas. Y acá les muestro un pequeño, estamos trabajando. Pero la distancia no es el olvido de este cariño puro y sincero. Pero la distancia no es el olvido de este cariño puro y sincero. No llores, no llores. Amigos, este es el sector del Puente Cóndor. Como vemos, acá es donde centramos las papas nativas. Estamos sembrando este año. Son unas papas que en el interior son pigmentados a colores, ¿no? Dorado, azules, rojos. Hay variedades de papas también. Como vemos, el panorama es espectacular, amigos. Y al fondo vemos que los familiares están trabajando, ¿no? Algunos todavía. Yo en mi caso ya he trabajado en una pequeña parcela que he sembrado. Como vemos, el panorama es espectacular. Así es el panorama. Acá lo llamamos Puente Cóndor. Por allá están volando gaviotas, marihuanas creo. Y así, y por allá están los bosques de piedra. Vamos a hacer un video un día de este lugar también. Hay formas de piedra como animales,